Bien, dejamos entonces con ustedes a la ponencia de Ángel Friedrich. Bueno, primero que nada, muchas gracias a la maestría en políticas públicas, toda una institución en el mundo académico chileno, por esta invitación. Segundo, mis excusas por un estado alérgico propio de la estación. Yo diría que mi presentación, a la inversa de las dos presentaciones anteriores, que claramente terminan con una visión propositiva o positiva, podríamos decir, de futuro, ¿no?, respecto de la región, en el caso de Ernesto, respecto, yo diría, bueno, del mundo, ¿no?, porque contribuimos o podemos contribuir, ¿no es cierto?, a una segunda fase, ¿no?, mucho más positiva y humana de la globalización. Bueno, mi presentación realmente se ajusta a un realismo, yo diría, muy ortodoxo, y bueno, podría ser interpretado como un poco cínico. En realidad lo que es bastante escéptico. Un primer punto, digamos, que creo que es bueno, digamos, subrayar, respecto del viejo tema gramsciano, que está primero, la política doméstica o la política exterior. Bueno, Ernesto dice, lo deseable es tener, digamos, una política exterior independiente de la política doméstica. Yo creo francamente que eso es utópico. De hecho, digamos, uno de los modelos hoy en análisis de negociaciones internacionales, uno de los modelos que más se emplea y que más éxito da, digamos, en términos aplicativos, es el modelo de juegos en varios niveles, al menos en dos niveles, ¿no es cierto?, decision making en política exterior y ciertamente política doméstica. Yo creo que no hay independencia, lo que hay es interacción, y un poco eso es lo que rescato, digamos, en esta presentación. Bueno, me gustaría comenzar con una distinción, una aclaración semántica. Yo creo que regiones y regionalización son configuraciones sociohistóricas y político-económicas, y bueno, y los procesos que conducen, digamos, o que buscan construir y consolidar esas configuraciones. Integración es algo distinto. Integración es la dotación de institucionalidad a regiones y procesos de regionalización. En ese sentido, se puede hablar de una regionalización formal, integración, y regionalización en sentido muy genérico, digamos, comprendiendo tanto regionalización formal como algo que podríamos llamar integración informal. Ahora, mi punto de vista es que las regiones hoy y los procesos de regionalización son el soporte fáctico de los procesos de integración y de las integraciones. No hay procesos ni resultados en vacíos regionales, que vuelvo a repetir, digamos, son configuraciones sociohistóricas y político-económicas, no simplemente, digamos, institucionalizaciones. Esas institucionalizaciones no se producen en el vacío. De alguna manera yo diría que aquí sí hay una variable independiente, que son los procesos de regionalización, y una dependiente, que son los procesos de institucionalización de esos procesos de regionalización. Ahora, una distinción también previa, digamos, yo creo que podemos distinguir entre tres tipos de procesos de regionalización o integración. Primero, una integración basada en afinidades por contigüidad. Yo creo que es el caso de las iniciativas en Sudamérica, en el ámbito político y en el económico. Y esto como regla general desde la decadencia y el término de la industrialización por sustitución de importaciones. O sea, en un periodo bastante largo lo que hemos tenido es eso, ¿ya? Segundo, y opuesto a lo anterior, integración basada en coincidencias de percepciones estratégicas sobre el orden internacional y procesos políticos regionales. Yo diría en la región, el caso más claro, cuando hablo de región pienso fundamentalmente en América del Sur. En el caso, digamos, de la región, ALBA es claramente, digamos, un tipo de proceso, digamos, de regionalización e integración con esas características. Y luego, en tercer lugar, la integración basada en visiones comunes sobre modalidades de inserción en la economía política globalizada. La Alianza del Pacífico es un caso muy claro, y no es verdad, todos estos anhelos, digamos, que ponía Osvaldo apuntan en ese sentido.
Ahora, un tercer punto, yo diría que es bueno, digamos, destacar que regionalización no es sinónimo de interdependencia. Krasner dice, no, de manera muy rotunda y cierta, la interdependencia es un aspecto inherente y lógicamente necesario de un sistema internacional compuesto de estados soberanos. Bueno, yo diría que hoy, digamos, contemporáneamente, las crisis, transiciones, conflictos, en general, todos los fenómenos políticos internacionales relevantes están centrados en regiones. Ahora, obviamente, digamos, no es el caso que las regiones estén reemplazando a los estados como actores centrales de la política mundial, o que el orden westfaliano sea una pieza arqueológica. Lo que hay es una suerte de complementación, interacción nuevamente. Hay sinergias, hay retroalimentaciones positivas o negativas entre procesos de regionalización más o menos informales, ¿no? Y por otro lado, ¿no es cierto?, la acción de los estados. Ahora, yo diría de que hoy, digamos, región y regionalización, independientemente, digamos, de los niveles de institucionalización que estén alcanzando o alcancen o puedan alcanzar, son recursos de poder cruciales en el contexto mundial contemporáneo. Y la pregunta es, bueno, y en esta materia, ¿cuál es la situación de América del Sur? Para no preguntar por América Latina. Y yo digo una buena evidencia sintética, ¿ya?, sobre los dolorosos déficits en esta materia la da este Richelieu de la Guerra Fría, Henry Kissinger, que acaba de publicar un libro, se llama World Order, Orden Mundial, y que se estructura precisamente por una lógica de regionalizaciones, ¿ya? Bueno, ¿cuán mal parados salimos, digamos, en esta narración kissingeriana? Primero, Sudamérica y América Latina no son objetos de análisis en Kissinger, ¿ya? De hecho, lo que hay respecto, digamos, de la región, sea América Latina, sea América del Sur, son solo cuatro referencias aisladas. Primero, cuando se refiere a la proclamación de la doctrina Monroe en 1823, dice que ningún país latinoamericano fue consultado. Y esto lo trae como evidencia en el sentido de que la hegemonía estadounidense en el hemisferio norte que también es una construcción regional, político-cultural estadounidense, simplemente esa hegemonía era, digamos, en 1823 absoluta. Y segundo, al referirse a la redefinición de la doctrina Monroe por Theodore Roosevelt, dice que, como en el caso de la doctrina Monroe original, ningún país latinoamericano fue consultado. Y hacia los capítulos finales, hace una referencia al pasar a Argentina y a Brasil como casos de desmantelamiento exitoso de programas nucleares. Y finalmente hace una referencia a América Latina respecto de efectos económicos de la globalización en términos de los ciclos conocidos de crecimiento sostenido, seguido por crisis financieras, ¿no es verdad? Y dice entonces en América Latina en los 80, etcétera, etcétera. ¿Ya? O sea, eso es, digamos, ¿ya? No es objeto de análisis y simplemente, bueno, un poco se señaló, digamos, ¿no es cierto? Bueno, ahora, vale la pena destacar la asociación que Kissinger hace entre poder y responsabilidad. Nos dice Kissinger, se dice que el poder acarrea responsabilidad. La responsabilidad obviamente se limita a aquello que está dentro de nuestro poder hacer o prevenir. La soberanía estatal siempre ha planteado cuestiones básicas de responsabilidad concernientes a la posesión y ejercicio del poder. Y hay un colorario de Kissinger, ¿no? Los gobiernos de Canadá o Dinamarca o cualquier otro poder menor o mediano claramente no son responsables por mantener la paz y la seguridad internacionales porque no tienen ni poder ni siquiera para perturbar la paz del mundo o restablecerla. Ahora, un segundo corolario, esto es mío, si los BRIC adquieren visibilidad y se les atribuye importancia, no es por la presencia de Brasil y Sudáfrica, es claramente la presencia de China, India y Rusia, lo que es una condición necesaria para que adquieran, ¿no es cierto?, la visibilidad que ha adquirido. Ahora, sin embargo, digamos, el poder de China, de India y Rusia para impactar en la paz y seguridad es mayor, ¿no es cierto?, como miembros de esa coalición que por separado. O sea, el estar en coalición potencia, ¿no es verdad?, sus capacidades, su, ¿no es cierto?, poder, ¿ya? Y Brasil y Sudamérica, como cómplices, ¿no es cierto?, de acciones de la coalición, ¿ya?, bueno, logran lo que ciertamente tampoco lograrían fuera de la coalición. Nuestro Hobbes, recuerden ustedes, dice, la reputación del poder es poder. La política brasileña de obtener membresía en la coalición, no sé, puede ser objeto de bromas, chistes,
pero es eminentemente racional. La reputación de poder es poder. Ahora, si bien una coalición sudamericana inclusiva, como la que representa, por ejemplo, UNASUR, o una coalición latinoamericana y caribeña, en el caso de CELAC, si bien son inclusivas, están más que lejos de poder afectar positivo o negativamente la operación del orden internacional en los términos que podría hacerlo la coalición BRIC. Ahora, ciertamente no es, diría uno, una suerte, digamos, de situación desesperada, ¿ya? Porque si, digamos, UNASUR, y mi referencia va a ser muy a UNASUR, si UNASUR lograra coherencia en ideas, coherencia en visiones y en objetivos, si además lograra una racionalidad colectiva, ¿ya?, en la acción de la coalición, si además lograra una unidad estratégica razonable de los 10 países en cuestión, y además una cierta disciplina en sus acciones, bueno, en ese caso claramente podría aumentar proporcionalmente sus capacidades y podría hasta llegar a ser objeto de análisis en alguna segunda o tercera edición del libro de Kissinger, si es que Kissinger alcanza a escribir, digamos, una segunda o tercera edición. Ahora, entre nosotros, digamos, yo diría que esto quizás es bastante más generalizado, hay un consenso bastante significativo, al menos en la academia, en la opinión pública interesada, ¿no?, en este tipo de asuntos, que las experiencias sudamericanas y latinoamericanas están más que distantes de esas 4 dimensiones que señalé. Para el sentido común, yo diría predominante entre nosotros, digamos, experiencias como UNASUR o CELAC son o bien iniciativas retóricas que hay que tolerar, o bien ejercicios vacuos, lúdicos, rentistas. Finalmente todo esto termina con alguna burocracia, en fin, y un secretario general, y por supuesto, bueno, el sueldo del secretario general, y en el mejor de los casos, ¿no?, iniciativas de expansión político-ideológica en el mal sentido, ¿no es cierto?, de la noción de ideología. Ahora, yo creo que son apreciaciones superfluas, claro, chistosas, irónicas, digamos, pero superficiales, ¿ya? Lo que hay que preguntar es, bueno, ¿qué es lo que explica esta incapacidad de consolidar procesos de regionalización y ciertamente de institucionalizarlos, digamos, de manera efectiva, o sea, lograr integración? Ahora, yo creo que el caso de UNASUR, digamos, nos permite, digamos, ahondar en esto, digamos, ¿qué es lo que explica, ¿no?, esta situación bastante dolorosa, digamos, ¿no?, en términos regionales? En el caso de UNASUR, concretamente, digamos, la adopción de decisiones, las reglas de adopción de decisiones proporcionan un buen camino, digamos, a explorar. De acuerdo al artículo 12 del Tratado Constitutivo de UNASUR, toda la normativa, en tu textual, toda la normativa de UNASUR se adoptará por consenso. En un tratado constitutivo basta con esa regla, digamos, para que, bueno, no hay que repetirla. Sin embargo, esta regla del consenso, que se aplica a todas las decisiones, digamos, de los órganos, ¿no?, de UNASUR, esta regla de consenso es reiterada una y otra vez. Hay una verdadera obsesión, ¿no?, por el consenso en todo el tratado y posteriormente en protocolos y documentos diversos. Por ejemplo, el artículo 3, inciso primero, dice: uno o más Estados miembros podrán someter a consideración del Consejo de Delegadas y Delegados una propuesta de adopción de políticas, creación de instituciones, organizaciones o programas comunes, Banco del Sur, por ejemplo, para ser adoptados de manera consensuada. No había necesidad de decirlo, que se repite. Luego, el inciso que sigue: las propuestas, una vez aprobadas por consenso, nuevamente por consenso, se remitirán al Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno para su aprobación por consenso. Hay un artículo 14 sobre diálogo político, dice: los Estados miembros reforzarán la práctica de construcción de consenso, que es lo que se refiere a los temas centrales de la agenda internacional. O sea, hay una intención súper clara, y me consta que así es, digamos, de no dejar ni rendijas abiertas, digamos, a decisiones que puedan ser no consensuadas. Ahora, ¿por qué esta obsesión con el consenso? Ahora, una explicación radica en la dimensión doméstica de la soberanía estatal, ¿ya?, que ciertamente es parte, digamos, de la ideología básica, ¿no?, de nuestra, no solo de la política exterior china, de nuestras políticas exteriores en toda América del Sur, digamos, y en toda América Latina, ¿no? Es el, ¿no es cierto?, principio rector
principio rector, digamos, de que otros estados, digamos, no pueden intervenir, ¿no es cierto?, en el ámbito político decisorio interno. Desde siempre ha sido una dimensión, ¿no es cierto?, de Westfalia, digamos, ya, una dimensión crucial, digamos, en soberanía. ¿Ya? Si eso no se da, no hay soberanía. Y ciertamente la soberanía es reivindicada, digamos, por el Tratado Constitucional Constitutivo de UNASUR, digamos, como un principio fundamental. Ahora, yo creo que la soberanía es un argumento, ¿ya? Una reivindicación o una pretensión de autoridad que se emplea como un recurso en las luchas políticas, no es otra cosa. ¿Ya? Ahora, la obsesión por el consenso lo que tiene es un sentido defensivo, porque finalmente la regla implica un derecho a veto por cualquier miembro frente a decisiones estimadas contrarias al interés nacional soberano, para emplear, ¿no es cierto?, el lenguaje clásico de la soberanía estatal. Y este carácter defensivo del consenso se hace transparente en otra regla, digamos, que también se contiene en el Tratado Constitutivo, ¿ya?, que señala que cualquier Estado miembro podrá eximirse de aplicar total o parcialmente una política o una política aprobada, sea por tiempo definido o indefinido. ¿Ya? Y se trata de instituciones, organizaciones o programas, cualquier Estado podrá participar como observador o eximirse de participar total o parcialmente por tiempo definido o indefinido. Ahora, ¿qué es lo que busca esta regla? Busca blindarse, ¿no?, respecto de los efectos de una decisión, sin vetarla, ¿no? O sea, yo voy, ¿no es cierto?, con el consenso, se crea una institución, se crea una organización, se aprueba una política, ya, pero yo no soy parte de la política, tampoco, ¿no es cierto?, soy parte de la institución o organización en cuestión. ¿Ya? El veto es incómodo. ¿Ya? Uno, si veta, siempre implica que quedó en una minoría, que es obstruccionista además. ¿Ya? Y además, si se repite en el tiempo, en el contexto de una decisión importante, tiene costos, costos de imagen negativa, de pérdida de confianza, de aislamiento posible, etc. ¿Ya? Entonces, lo que esto permite es participar del consenso, pero no de los efectos o implementación de la decisión. O sea, uno evita quedar como el perro del hortelano. Ahora, ¿en qué descansa, digamos, esta orientación defensiva? ¿Ya? Es un lugar común referirse a la heterogeneidad del conjunto de miembros de una ciudad o de CELAC, donde la heterogeneidad es mayor. En los lenguajes oficiales, ¿no es cierto?, diplomáticos, esto se soslaya diciendo que lo que hay, digamos, es simplemente diversidad. Diversidad suena bien, digamos. ¿Ya? Ahora, y diversidad implica más un plus, ¿no es cierto?, que un minus. Hoy la diversidad es positiva. ¿Ya? Ahora, lo que se soslaya, bueno, obviamente conciencia de eso hay, es que esa heterogeneidad implica una trama de contradicciones y correspondientes tensiones o fuentes de potenciales colisiones de intereses, visiones, apreciaciones. ¿Ya? Y esa presencia, esa realidad subyacente, ¿no?, de potenciales colisiones de intereses, la que genera expectativas en cuanto a probabilidades relevantes de escenarios de adopción de decisiones en que se termine en minoría. Y frente entonces a esas expectativas, probabilidades altas de que así suceda, es que la regla del consenso es una salvaguardia de última instancia eficaz. Y la de exhibición, que describí, un salvavidas para eludir costos asociados a ejercer un veto. Ahora, yo creo que estas fuentes de contradicciones muy, digamos, esquemáticamente pueden clasificarse en términos de tres categorías. Primero, diferentes modalidades de inserción económica en la economía global y el correlato doméstico, ¿no?, de aquello, digamos, la gran estrategia económica, entre comillas, que está, ¿no es cierto?, en la base de la modalidad de inserción económica. Segundo, yo diría luchas intelectuales contemporáneas por hegemonía en términos de la oposición mercado versus Estado. Uno puede ser, ¿no es cierto?, muy razonable y decir en realidad de lo que se trata es más mercado y más Estado, o esta dicotomía francamente, bueno, pero de hecho hay, digamos, una lucha ideológica clara, digamos, que se puede ilustrar, digamos, ya en ¿no es cierto?, la región, en América del Sur, América Latina y mucho más en general, ¿no es cierto?, en términos de esta oposición. Y yo diría tercero, alineamientos contradictorios de los países, en el caso de UNASUR, en torno al eje Estados Unidos-Sudamérica. Ahora, muy brevemente respecto al primero, yo diría que en el caso de Chile, Colombia y Perú, los socios de la Alianza del Pacífico, hay una modalidad de inserción clara que está bien descrita por la noción de regionalismo abierto, que tengo entendido que es de origen asiático, curiosamente.
la voluntad, ¿no es cierto?, declarada de potenciar relaciones al interior de la región, preservando total autonomía para mantener una economía abierta respecto del resto del mundo, por ejemplo, vía acuerdos de libre comercio. Bueno, Chile es un caso, digamos, prístino, ¿ya? Ahora, el correlato doméstico, en nuestro caso, es el mercado como agencia primordial de desarrollo, acentuando igualmente, ¿no es cierto?, el crecimiento como objetivo, y todo esto, bueno, sí, basado en exportación de commodities, ¿no?, con complementos de políticas sociales, de capitalismo con rostro humano. Ahora, en el caso del resto de los países, yo diría que la modalidad de inserción no es el regionalismo abierto. Ahora, ciertamente aquí habría que hacer un análisis mucho más fino, digamos, distinguir sus grupos. Por ejemplo, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Venezuela, hoy son miembros de Mercosur. Ahora, ¿qué es lo que significa que yo no sé, digamos? Ya me dicen de que Uruguay siempre se las arregla, digamos, para hacer verónicas, ¿no es cierto?, soslayar, en fin, oblicuamente, bueno, en fin, no sé. Ahora, el caso de Ecuador y Bolivia no son miembros ¿no es cierto?, de Mercosur. En el caso de Ecuador hay claramente, digamos, una política mucho más pragmática hoy. Acaban de celebrar un acuerdo con la Unión Europea, si no me equivoco, y es un caso como de ambigüedad respecto, ¿no?, de la modalidad de inserción en la economía internacional. En cuanto a correlato doméstico, Uruguay yo creo que está bastante cerca de los miembros de la Alianza del Pacífico, lo que presenta, digamos, es sí un sector relevante de empresas públicas en la provisión de servicios básicos y otros como telecomunicaciones, ¿no? Ahí la transición no implicó privatización. Ahora, Brasil y Argentina son claramente capitalismos con fuerte protagonismo de intervención estatal, estrategias de reindustrialización en el caso de Argentina y políticas industriales relevantes en el caso de Brasil. Y bueno, en ambos casos ciertamente exportación de commodities sigue siendo, digamos, importante. Ahora, Venezuela, no sé, es un capitalismo de Estado basado en el petróleo. Hay un sector privado que tengo entendido, digamos, que es comercial e importador, que estrictamente depende del Estado para la provisión, digamos, de divisas para las importaciones que realiza. Ahora, la cuestión central sería identificar escenarios de colisión de intereses, en términos de ¿no es cierto?, intereses nacionales por un lado y decisiones en el seno de UNASUR por el otro. Y esto implicaría un análisis bastante más fino de las diferentes realidades nacionales, mucho más, digamos, que políticas macroeconómicas, no sé, sociología económica, digamos, ya, o sea, qué capitalismos son en definitiva, digamos, ya. Pero hay aquí una fuente de colisiones de interés, en general eso se reconoce como tal. Ahora, la segunda fuente, ¿ya?, es esta lucha por hegemonía intelectual, que yo creo que se viene desarrollando, no de manera generalizada, desde las 2 últimas décadas, a partir de la erosión del consenso de Washington. Tiene como 2 escenarios, digamos. Uno, esta nube o nebulosa latinoamericana académico-política y académico-empresarial. Por otro, ¿no es cierto?, las contiendas políticas domésticas, ¿ya? Yo creo que lo que acontece en estos escenarios crea climas de opinión conflictivos que en definitiva impactan en las decisiones nacionales de política exterior. Ahora, finalmente hay alineamientos conflictivos respecto del eje Estados Unidos-Suramérica. Esta puede ser quizás, digamos, en el fondo la dimensión más determinante, ¿ya?, en cuanto a obstáculos y dificultades, ¿no?, en el proceso de regionalización. En el polo positivo del eje, bueno, relación positiva con USA, con Estados Unidos, Colombia, ¿ya? Esto comenzó con la presidencia de Pachá en el 99, el lanzamiento del Plan Colombia. El Congreso de Estados Unidos no lo aprobó, pero las administraciones de Clinton y Bush destinaron fondos vía el programa antidrogas andino. Y entre 2000 y 2013 el flujo de fondos desde Estados Unidos a Colombia superó los 9.300 millones de dólares. Ahora, la eficacia del plan es bien discutible, ¿ya?, pero lo que sí tuvo fueron efectos colaterales con relaciones vecinales y en la región, ¿no?, que han sido altamente negativos, ¿ya? En 2004, ustedes recordarán, Operación Fénix, ¿no es cierto? Perdón, en 2008, Operación Fénix. Antes de eso, en 2004, agentes colombianos capturaron a un miembro muy importante de la FARC en territorio venezolano, y está eterna cuestión, digamos, de la presencia de activos estadounidenses en terreno operando bases militares colombianas. Esto ha tensionado sistemáticamente relaciones entre Colombia y Venezuela y, ¿no es cierto?, en la cadena, bueno, el resto. Ahora, si nos desplazamos en el eje, podríamos tener a Chile, Perú, Uruguay, Paraguay, países con una relación positiva normal, digamos, permanente con Estados Unidos. Brasil, que está como en una mediana, digamos, y oscilando, ¿no es cierto?, desplazamientos tácticos a cualquiera de los 2 polos, buscando la mantención de la coalición regional.
En el polo negativo, Argentina, hace el polo negativo Argentina durante los gobiernos Kirchner y Fernández, Bolivia claramente negativa, ¿no es cierto? Y finalmente, bueno, Venezuela. Ecuador sigue siendo, digamos, un caso ambiguo. ¿Ya? Entonces uno puede pensar en un alineamiento relativamente permanente en términos de un grupo pro-estadounidense o no anti-estadounidense, Colombia, Chile, Paraguay, Uruguay, Perú, un grupo anti-estadounidense, claro, Argentina, Bolivia, Venezuela, y Brasil y Ecuador, digamos, en esta posición, la verdad, bueno, quizás oscilante. Bueno, uno podría hacer, digamos, respecto de CELAC, que ya tiene una historia, y tiene una historia corta, pero en algún momento tendrá una historia más larga, un análisis, digamos, similar. Ahora, pese, digamos, a esto, hay voces, digamos, que dicen que en definitiva UNASUR no es un fracaso, ¿ya? Que en términos de seguridad, en términos de defensa, en términos de catástrofes naturales, en términos de políticas sociales, algo puede contribuir, y en términos de diálogo político, conciliación política, eso es real, digamos, ya hay una intervención en el caso, digamos, cuando se tensiona la relación entre Ecuador y Venezuela, bueno, y en el caso de Bolivia, digamos, ¿no es cierto?, el 2008, si no recuerdo. ¿Ya? Yo diría de que si tuviera que proponer algo, ¿ya?, es proponer, digamos, a UNASUR y ese proceso de regionalización una estrategia de objetivos menores. Esto está obviamente en absoluta contradicción con los grandes objetivos, ¿no es cierto?, y las grandes misiones que mis dos colegas, digamos, han propuesto, digamos, ya. Yo creo que objetivos menores, por ejemplo, la consolidación definitiva del Consejo de Defensa. En nuestros países siguen gastando entre 1,5 y 2% del producto en gasto en defensa, y además del 2000 al 2013 lo que hay es una tasa de crecimiento permanente, digamos, ya para todos los países en términos de gasto en defensa. Si hay, digamos, una instancia, un escenario en el cual es posible discutir aún de temas, digamos, no decir desarme, pero sí, digamos, de limitación de gasto de manera significativa, es precisamente ese Consejo de Defensa. Yo diría una estrategia, digamos, de objetivos menores, que es lo que permite que las instituciones se consoliden, vayan teniendo éxito, a medida que mayores y más lejos están los objetivos, menos posible tener éxito, ¿no es verdad? Menores objetivos, más posibilidad de tener éxito, y por consiguiente institucionalizar, preservar la institucionalización y ir, ¿no es cierto?, creando una auténtica regionalización. Ahora, ciertamente esto no es, digamos, ni épico ni grandioso, pero yo creo que es lo posible. Gracias. Bien, agradecemos a los panelistas, pasamos la ronda de preguntas. Vamos a hacer una ronda de 3 preguntas al principio y luego vemos si tenemos tiempo para una segunda ronda. Les pido, eso sí, que identifiquen a quién hacen la pregunta, si al panel en su conjunto o a alguien individual. Entonces tenemos 1, 2, ¿hay una tercera? No. Ya, partimos con estas 2 entonces. Gracias. Esteban Lucero de Ecuador, al profesor Osvaldo Rosales. En la práctica hay 2 estrategias de integración, la de Alianza del Pacífico y Mercosur. En su criterio, ¿cuál es más funcional para los desafíos que usted planteó en su presentación? Gracias. Un comentario, una invitación y una pregunta. Al escuchar a este panel, yo agregaría las ventajas competitivas de América Latina, la inteligencia de sus líderes intelectuales. Yo sostengo que América Latina tiene gente muy inteligente, élite muy intelectual, muy inteligente, pero además, como director de empresas en sociedad con países desarrollados, tengo la convicción de que a nivel de nuestros trabajadores también tenemos ventajas competitivas. Gente muy inteligente, creativa. Yo estoy convencido que nuestros problemas no son de capital humano, sino de capital social. Pero es un tema que no podemos, es lo que presenté ayer en una charla mía. En relación, bueno, por eso mismo me sumo a la propuesta de Ernesto Toro, y me parece muy bien dejar de pensar cómo el mundo puede ayudar a América Latina y empecemos a pensar con dignidad, con autonomía, con pensar en grande, cómo nosotros nos sumamos a las tareas nuevas de la globalización. Yo soy de los que cree que el desarrollo integral requiere de esa postura, digamos, de ser capaz de
participar en la invención de los nuevos paradigmas. El tema no es cerrar la brecha con los países desarrollados, que a mi juicio no corresponde tampoco que los llamemos desarrollados. La invitación a Ángel es a mirar también la realidad y el realismo en la perspectiva más constructivista radical. Maturana dice que la historia sigue el curso de los deseos, ¿de acuerdo? Y la neurociencia dice que cuando uno repite algo que es real, lo consolida porque se estructura en las sinapsis neuronales. Y la pregunta, Osvaldo Rosales, ¿no será necesario hacer innovaciones radicales, verdaderos cambios de paradigma para abordar el tema de la integración de América Latina? ¿No será demasiado importante la integración para dejárselo a los integracionistas y a los políticos? ¿No será necesario pensar y soñar fuera de la caja y fuera de los paradigmas con atrevimiento en un marco de tormentas realmente creativas? Si ustedes aceptan propuestas locas dentro de ese marco, yo diría, no, habría que pensar mucho más en la integración de la sociedad civil, de los jóvenes que abominan de las fronteras nacionales, no será bueno generar contexto para ello. Y en un plano así divertido casi, imagínense lo que pasaría si hiciéramos una liga de fútbol latinoamericana, así como una liga de los mejores países, ¿cierto? Y entonces uno cuando va a ver el partido va a Buenos Aires, va a Montevideo. ¿Qué empezaría a pasar con las fronteras nacionales a nivel cultural? Eso, muchas gracias. Pasamos entonces a la primera ronda de respuestas. Yo creo que realmente, francamente este sería un mundo invivible si no hubiera personas como tú, digamos, ya, que realmente ven una alternativa en términos de constructivismo positivo. Ahora, por desgracia, digamos, mi experiencia es más bien una experiencia en contextos en que el poder y las relaciones de poder y la política, digamos, han jugado un rol muy crucial. De hecho, digamos, el fenómeno de UNASUR lo conozco bastante de cerca, digamos, ya. Fui secretario pro tempore, digamos, de aquello, digamos, en todo el proceso de elaboración del tratado constitutivo. Y bueno, creo tener, digamos, como suficiente evidencia respecto de qué sucede con relaciones, ¿no?, interestatales en nuestra región. Vuelvo a repetir, digamos, yo no tengo respuesta, digamos, ya. De acuerdo, digamos, quizás, bueno, sí, probablemente estamos viviendo, digamos, esto tiene menos que ver, digamos, con el tema, estamos viviendo una etapa de transformación social, digamos, nuevas generaciones, culturas muy distintas, y claramente, digamos, una visión como la tuya, ciertamente con una persona de 20, 21 años hoy día, bueno, engancharía mucho más, digamos, lo mío causaría algún fenómeno bien de repugnancia, digamos, o repulsivo, digamos, ya. Es probable, digamos, ya, pero bueno, aquello yo creo que va a tomar un tiempo, digamos, yo creo que sí, que se está viviendo una transformación, se están viviendo transformaciones significativas sociales. Pero eso va a tomar tiempo y no sé, pues yo tiendo a pensar, digamos, de que en definitiva esas transformaciones no son, a ver, ¿cómo ponerlo?, digamos, al final son cruentas, ¿ya? No en el sentido, digamos, de que puede haber muchos muertos, digamos, ¿ya? Pero sí en el sentido de que, bueno, hay conflictos, digamos, y los conflictos finalmente, bueno, no se resuelven, digamos, solo, digamos, vía buena voluntad, en fin, escuchar al otro, ponerse en lugar del otro, en fin, etcétera, sino también, bueno, hay desenlaces, no hay derrotados, victoriosos, derrotadas, victoriosas. Bueno, yo o soy muy iluso o soy del club de los jóvenes de Viñolo, pero yo compro tu entusiasmo vital. Y yo diría lo siguiente, no hubo tiempo suficiente. Hay un texto que nosotros presentamos a los gobiernos en mayo pasado en Lima, en una reunión que cada 2 años tenemos con ellos, sobre una propuesta de integración donde yo esbocé algunos ámbitos. Y una de las cosas que ahí destacamos es que cuando uno hace el balance de la integración regional, uno tiene que tomar en consideración 2 campos. Uno es el formal, el tradicional, digamos el de jure, ¿no es cierto?, que son
los acuerdos, las resoluciones, la foto, el incumplimiento de los mismos, etc. Y otra es la integración de facto, que se produce al margen de estos esquemas de integración. Y en los últimos años hemos tenido un proceso muy intenso de acercamiento en la región. Y solo por listar algunos de los temas, Ernesto mencionó algunos, el tema de la migración intrarregional es tremendamente dinámico y está cambiando los parámetros demográficos de la región, incluso alterando la incidencia, ¿no es cierto?, de la migración en su componente extra e intrarregional, en particular dado que países como Ecuador, por ejemplo, tenían una tremenda migración a España y sabemos que no lo está pasando bien España. También en turismo pasa algo parecido y por supuesto en materia de inversión, ¿no es cierto? Una de las novedades de la última década es la llamada inversión de translatinas, que va originando unas dinámicas que eran impensadas hace un par de décadas, y lo mismo podría agregar el desarrollo de zonas fronterizas, ¿no es cierto? Recién hablaba en el café con Juan Villarzú sobre el tema de cómo hay algunas zonas que de hecho dan cuenta de varios países, hasta 3 países simultáneamente, donde se gesta una zona económica también de hecho, que no está limitada, que no tiene institucionalidad, pero que vincula parte de Chile, parte de Perú y parte de Bolivia en el norte de nuestro país. Por lo tanto, yo diría este optimismo constructivista, radical o algo así, en esta vuelta de la historia, y aquí comparto el pesimismo estructural de Ángel, se debería apoyar menos en los esquemas regionales, menos en los gobiernos y más en el sector privado empresarial y en la sociedad civil. Y yo estoy convencido de que si hubiera alguna masa crítica política que va en esta dirección, es posible que las translatinas sean una suerte de eje articulador de iniciativas más ambiciosas, de manera que empresas locales puedan participar en la cadena de suministro de estas y sobre esa vía ir avanzando en tareas mayores. Estoy completamente de acuerdo con Ángel en que la mejor forma de matar cualquier idea es plantearle, ¿no es cierto?, objetivos ultimistas, ¿no es cierto?, finalistas de inmediato, y por lo tanto la estoy bloqueando. Hay multitud de ejemplos que uno podría tomar, pero solo uno. Si uno mira las posibilidades de avanzar en materia de biotecnología minera, y por cierto, estando acá el cobre surge de inmediato, es claro que la interacción, la coordinación Chile-Perú es más que obvia para tener escala, para tener alguna presencia mayor en el plano global. Lo mismo en biotecnología, en los casos de Brasil, Argentina y Uruguay. Pero, en fin, dejo hasta ahí el tema. Y el segundo, que es el gran tema sobre la Alianza del Pacífico y Mercosur, yo creo que es muy tarde para desarrollar largamente el tema, pero yo diría, aquí estamos comparando cosas muy distintas. Estamos comparando una promesa, estamos comparando un título, estamos comparando una propuesta, que es la Alianza del Pacífico, con algo que lleva varias décadas de desempeño dispar y no espectacularmente llamativo en materia de comercio. Pero a mí lo que me llama la atención es que al interior de la Alianza del Pacífico, si uno mira lo que está pasando en Chile y lo que está pasando en Perú, hay un redescubrimiento, entre comillas, de la política industrial. Es decir, hay una preocupación por una excesiva dependencia de pocos commodities. Si ustedes miran, las caídas de la tasa de crecimiento de Perú han sido espectaculares y ellos no tienen reforma tributaria, ¿no es cierto? Están cayendo de tasas de crecimiento del 6% a tasas probables de 3 o 3,5% este año. La explicación es la misma que lo que pasa a Chile, y es la misma de lo que pasa a Australia. En Australia tampoco hay reforma tributaria, por de pronto. De manera que aquí hay una temática que hace pensar a los países respecto a cuál es la modalidad en que ellos se están insertando en la economía global. Chile y Perú tienen una red de acuerdos de libre comercio muy parecida. Por lo tanto, está claro que hay algo que no está actuando. Y lo que se necesita es una política de articulación productiva entre el sector público y privado mucho más agresiva, mucho más potente que lo que ha existido hasta ahora, y por lo tanto, en mi opinión, estos países gradualmente, con diferencia, empiezan a abandonar la óptica de política horizontal y empiezan a incursionar en opciones mucho más selectivas, mucho más tradicionales con lo que han sido las experiencias exitosas en el mundo, y por lo tanto, eso abre un espacio para un diálogo pacífico-atlántico. ¿Por qué? Porque en mi impresión también, y puedo equivocarme, en los países más grandes de Mercosur
hay un debate en la misma dirección, es decir, repensar lo que han sido políticas de protección o políticas industriales más sesgadas a la protección que no han dado resultado. Y por lo tanto en el camino puede haber un encuentro entre políticas industriales de mayor contenido aperturista con posibilidades de interacción entre empresas. Y ciertamente cuando uno toma en serio el tema de la aproximación de la región o de la subregión a China, al Asia-Pacífico, es claro que nuestras empresas no dan el ancho y por lo tanto la posibilidad de alianza entre empresas Atlántico-Pacífico es más que obvia. Y por lo tanto yo creo que por ahí puede haber alguna pista sin ningún tipo de fundamentalismo, sin ningún tipo de utopía, ¿no es cierto?, afiebrada, pero creo que hay espacios en los cuales se puede trabajar y claro, falta liderazgo político que le den más forma a ese prospecto. Bueno, a ver, yo quiero voy a tratar de ser muy breve. En primer lugar, quisiera señalar un elemento. Cuando yo digo que las políticas internacionales no pueden transformarse en variables de ajuste de la política nacional, no digo que no haya una relación intensa y fuerte entre política nacional y política internacional. Sería un necio no verlo, no saber que esto opera así. Pero cuando normalmente, a cada rato y en muchas decisiones, la política internacional es una variable de ajuste de la política nacional, sin duda ahí hay un elemento que impide avanzar hacia estas formas superiores de generar una voz latinoamericana. Y eso pasa mucho en América Latina. Pasa mucho, o sea, cuando Argentina lo hace con Uruguay, cuando Brasil lo hace con Paraguay, son incluso situaciones absurdas donde la simetría es tremenda y donde se usa la política internacional de manera completamente utilitaria a fines nacionales, a veces menores incluso. Ese es un primer elemento que yo quería señalar. Segundo, yo creo que efectivamente, a propósito de Gramsci, lo señalado, la frase de Gramsci, que es de Romain Rolland, en verdad, pero Gramsci fue el que la promocionó, sobre el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad, yo creo que tiene que estar presente. Yo me recuerdo en las conversaciones con Fernando Fansilver en esta casa, con quien me tocó trabajar muy de cerca, cuando decía, teníamos un escepticismo estratégico global sobre el sentido de la vida. Eran conversaciones como de Woody Allen, sobre el sentido de la vida. Pero decíamos, bueno, al final tenemos que hacer como si esto fuera al de verdad. Cuando niños uno jugaba al de verdad o al de mentira. Entonces tenemos que jugar, sabemos que es de mentira, sabemos que al final el mundo va a explotar y que nosotros nos vamos a morir y que después de la muerte no hay nada, y seguíamos en un sufrimiento atroz, ¿ya? Pero decíamos, ¿qué nos queda? Seguir pensando positivo, o sea, seguir avanzando en lo que se pueda avanzar, sabiendo que el mundo es duro, difícil y cruel. Tercer elemento, yo acabo de ver a Kissinger en Nueva York, en una conferencia. Yo creo que no va a haber segundo libro, porque está diabólicamente lúcido, pero casi no existe. Casi no existe, o sea, es una cosa muy rara que colocan ahí y habla. Y a mí no me quita el sueño que Kissinger no esté escribiendo sobre nosotros. Más bien me quita el sueño cuando escribe sobre nosotros. Entonces, esta ausencia de análisis latinoamericano tiene un aspecto muy negativo, que es la irrelevancia. Pero tiene un espacio en un mundo en estado de flujo. Y entonces ese espacio en estado de flujo a mí no me desagrada totalmente. Y creo que en ese sentido, digamos, es importante. Yo estoy muy de acuerdo con Ángel en poner sobre todo los temas, las dificultades,
y además de medir cada avance pequeño como un logro, porque hay quienes jamás miden un avance pequeño como un logro porque siempre están pensando en el todo, ¿no? Y perseguir cada uno de esos avances es muy difícil. Pero el otro extremo es lo que pasaba en una vieja película francesa que se llama Drôle de drame, de Marcel Carné, donde Michel Simon, que es un gran viejo actor francés, decía: a fuerza de escribir cosas horribles terminan por suceder. Es decir, tiene que haber también, junto a ese pesimismo, un cierto espíritu de cómo vamos saliendo. Y por eso yo me atrevo a cambiar los términos, a pensar, fíjense ustedes, en cómo América Latina puede ayudar al mundo. ¿Con qué ropa, me dirán ustedes? Con poca ropa. Pero si no empezamos a pensar, nunca podremos plantearnos un desafío de este tipo. Estamos cerrando.